Bendiciones, mis amados, qué gusto estar con ustedes nuevamente en este discipulado online, sabiendo que Dios está hablando tan claro a nuestras vidas y nos está enseñando tantas cosas que nosotros vamos ajustando nuestras vidas a todo lo que Él nos va enseñando, lo que nos va corrigiendo, lo que nos va direccionando, ¿verdad? El Espíritu Santo, sin lugar a dudas, está hablando de manera muy fuerte, muy potente a todos los hijos de Dios. Y qué bueno que nosotros tenemos nuestros ojos y oídos abiertos, nuestros ojos y oídos espirituales abiertos para ver y para oír y para entender también lo que Dios nos está señalando, indicando, diciendo, intimando. Así es que saludamos también, vamos a partir ya con este discipulado, saludamos también a todos los que ya están conectados a esta hora, damos gracias a Dios por todos y cada uno de los que nos ven desde Tacna, desde Arica, desde Antofagasta, desde Pozo Almonte, desde Alto Hospicio, desde Calama, desde acá de Iquique, ¿verdad? Desde Chanavallita, desde allá de Pica, de Ovalle, de La Serena, de Santiago, de Viña del Mar, de allá de Temuco, de Concepción, de Punta Arenas, ¿verdad? De allá de Estados Unidos, de España, de Colombia, de Bolivia, de Paraguay, damos gracias a Dios, de Argentina, damos gracias a Dios, a Dios por todos y cada uno de aquellos que están conectados a esta hora y que la gloria de Dios se manifieste sobre ustedes. Vamos a iniciar este tiempo orando, sabiendo que Dios nos va a intimar algo poderoso esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, damos la gloria a ti y te honramos a ti por sobre todas las cosas. Gracias, Dios mío, por lo que tú estás enseñando en nuestras vidas, porque sin lugar a dudas tú tienes un propósito, tienes un plan con todos y cada uno de nosotros, una asignación que nos has dado, y dentro de esa asignación debemos tener claridad, Dios mío, en relación a quiénes somos y qué armas poderosas tenemos para destrucción de fortalezas. Gracias, mi Señor. Guíanos, Espíritu Santo, y todo queda sujeto a ti para gloria tuya. Agrega a los que han de ser salvos esta noche, a los que han de recibir impartición y ministración tuya, hermoso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, esta noche le quiero hablar de un tema bien importante. Y este tema lleva por nombre es usemos nuestra espada. Usemos nuestra espada. Para usar nuestra espada, primero, no tienes que olvidar que tienes una espada. Porque hay muchos que han olvidado que tienen una espada. Hay muchos que pasan por alto que Dios nos ha dado una espada poderosa para enfrentar al enemigo y para defendernos del enemigo. Entonces, muchos cristianos lamentablemente viven haciendo muchas cosas, pero no usan la espada. Dios nos ha dado armas poderosas, y todos tienen un fin en común. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, Dios nos ha dado armas poderosas, que no son armas naturales, como las que usan los hombres naturales, pistolas, cuchillos, sables, no sé, misiles, cohetes, aviones, tanques. Todo eso no son nuestras armas. Las armas del cristiano no son esas. Nuestras armas son espirituales y son para destrucción de fortalezas. Por lo tanto, nuestras armas no son las que usan los hombres naturales. Nuestras armas son espirituales. Nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas espirituales. Recuerde que todo lo natural toma consistencia, toma forma de lo espiritual. Por lo tanto, si nosotros guerreamos en lo espiritual, usamos nuestras armas en lo espiritual, en lo natural vamos a ver consecuencias de bien para nosotros. Entonces, estas armas poderosas, estas armas espirituales poderosas, echan por tierra todos los falsos razonamientos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Porque el hombre natural quiere conocer a Dios, pero a su manera. Pero cuando usamos las armas espirituales sacan a la luz las mentiras, los engaños del diablo, y el hombre puede ver efectivamente cómo se mueve Dios, quién es Dios y quién es Él para Dios. Por lo tanto, cuando usamos nuestras armas espirituales, el enemigo queda desamparado, quedan desprovistos, quedan despoblados, y es totalmente visible para aquellos que Dios le ha abierto los ojos espirituales. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas armas espirituales? Llevan cautivo
todos los pensamientos a la obediencia de la palabra de Dios, que nos es revelada por Cristo a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros usamos las armas espirituales, provocamos que el diablo cese su accionar de tentación, de seducción, de influencia, de posesión de las personas, y las personas pueden abrir sus ojos espirituales y pueden darse cuenta de lo que está ocurriendo. Es como salir de la Matrix. ¿Se acuerda de la película Matrix? Cuando Neo sale de la mentira, ¿verdad? Sale de esta Matrix en donde él estaba viviendo, donde él estaba encapsulado. Él sale de allí y sus ojos son abiertos, sus sentidos son abiertos. Bueno, eso pasa también en el mundo espiritual. Cuando nosotros comenzamos a usar las armas espirituales y usamos esta arma poderosa que vamos a ver en lo que continúa de este discipulado online. Entonces, Juan 14:26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué nos está indicando aquí la palabra? ¿Qué nos está diciendo la palabra aquí? Que el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar. Entonces es necesario tener una relación con el Espíritu Santo si tú quieres ser usado por Dios con estas armas poderosas que Dios nos ha dado. Dios nos va a revelar todo lo que Cristo nos habló, todo lo que el Señor nos habló, el Espíritu Santo lo va a revelar. Dios nos va a usar a su Espíritu para intimarnos esas cosas que nos van a hacer libres y nos van a hacer ver cosas que antes no veíamos. Cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que nosotros vamos a comenzar a ver. Primera de Corintios capítulo 2:10. Primera de Corintios capítulo 2:10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Entonces, ¿cómo Dios te va a revelar todas estas armas poderosas? ¿Cómo Dios nos va a enseñar cómo usar estas armas poderosas? A través de la revelación del Espíritu. De ahí la importancia de caminar con el Espíritu Santo. De ahí la importancia de tener un compañerismo, ser amigos del Espíritu Santo. Por eso es que en este ministerio le decimos a todos y a cada uno que debemos llegar a tener todos y cada uno una relación personal con Dios a través de la administración del hermoso Espíritu Santo. Si tu vida no está siendo ministrada por el Espíritu Santo, puedes estar siendo ministrado por el diablo, puedes estar siendo ministrado por personas, puedes estar siendo ministrado por mentiras y engaños. Pero cuando tú eres ministrado por el Espíritu Santo, le crees a Dios, tomas esa palabra, tomas esa revelación que Dios te dio y comienzas a correr con ella, el enemigo pierde autoridad sobre tu vida, pierde autoridad sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tu descendencia, sobre todo lo que Dios te ha dado para que tú administres en esta tierra. Entonces, importante, caminar tomados de la mano del Espíritu Santo para que estas armas poderosas nos sean reveladas y nosotros las usemos en la destrucción de fortalezas y llevemos cautivo todo pensamiento de altivez al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Entonces, una de las armas más poderosas es la espada. Es la espada. Efesios 6:17. Mira lo que dice. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación. Y luego dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Otra vez, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y cuál entonces, cuál es esa arma poderosa? La espada, la poderosa espada. ¿Y para qué sirve la espada? ¿Para qué nos sirve la espada? Primero hay que entender que la palabra de Dios es la espada y sirve para defenderse y también para atacar y contraatacar. Entonces, mis amados, la palabra de Dios es una espada que nos va a servir para defendernos y para atacar y contraatacar al enemigo. Entonces, nosotros no podemos pasar por alto la palabra de Dios. Nosotros no podemos pasar por alto lo que Dios nos habla a través de la palabra. Un cristiano que pasa por alto lo que dice la palabra, un cristiano que no toma en serio la palabra de Dios, está en las manos del diablo y no tiene nada con qué defenderse para la destrucción de las fortalezas que el enemigo está levantando en su mente, en su corazón, en su vida, en su descendencia, en su matrimonio, en su familia, y lo está llenando de mentiras, de engaños. Las corrientes de este mundo lo seducen, las doctrinas falsas lo inundan, y esa persona sale de la verdad, y al salir de la verdad es cautivo de las mentiras del diablo. Y usted sabe que el diablo vino a matar, a destruir, a engañar, a seducir al hombre. ¿Para qué? Para sacarlo de la presencia de Dios y que el hombre sea destituido de la gloria de Dios por la eternidad. ¿Qué significa que el hombre sea destituido de la gloria de Dios por la eternidad? Significa que va a pasar la eternidad en el lago de azufre y de fuego, en el infierno, allí junto al falso profeta, allí junto al anticristo, junto a la bestia, junto al diablo, allí con todos esos demonios, allí por la eternidad. Esto no es ficción, esto es verdad. Todo se está cumpliendo,
Todo lo que dice la palabra se está cumpliendo al pie de la letra. Mateo 24, Apocalipsis, todo se está cumpliendo. Ezequiel, Marcos, todo lo que dice la Biblia acerca del tiempo del fin se está cumpliendo. Entonces, mis amados, nosotros no podemos pasar por alto la palabra de Dios como una espada poderosa. La palabra de Dios no la podemos poner en tela de juicio. ¿Qué es lo que hace el diablo? Con la duda y con la incredulidad nos aparta de la palabra, nos quita la espada, en otras palabras. Y si te quita la espada, ¿con qué te vas a defender? Si te quita la espada, ¿con qué vas a atacar? ¿Con qué vas a contraatacar? Entonces es muy importante usar la palabra, usar la espada del Espíritu. ¿Me estoy explicando bien? Si me estoy explicando bien, me escribes allí en la cajita de comentarios. Amén, gloria a Dios, estoy de acuerdo, pastor. Qué bueno que estamos aprendiendo esto. Entonces, la mayoría de los cristianos conocen de las armas espirituales. Y muchos de ellos oran y ayunan. Pero pocos, muy pocos, usan la palabra de Dios. El diablo es tan descarado, mis amados, que incluso está diciendo desde los mismos púlpitos, influenciando a pastores, influenciando a líderes, a predicadores, a decir que nosotros no debemos declarar palabra de Dios, que nosotros no debemos declarar el escrito está, porque el diablo no quiere que usemos la espada. Porque el diablo sabe que cuando comenzamos a usar la espada, él comienza a retroceder. Porque nosotros comenzamos a blandir la espada y él no tiene autoridad en contra de eso. Entonces, muchos hablan de ella, muchos la estudian, muchos la comparan unas con otras y tienen bibliotecas llenas de Biblias de todos los tipos. Biblias en hebreo, Biblias en castellano, en alemán, en inglés, la Biblia del Oso, la Biblia Kadosh, la Biblia Nueva Versión Internacional, la Reina Valera 1906, la 1960 y todas las revisiones las tienen allí. Pero si no la usamos para guerrear, si no la usamos para pelear, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Hermanos, muchos hablan, muchos estudian de la palabra, muchos la comparan con otras, pero nunca la usan realmente. Nunca la usan como una espada en la batalla espiritual. Nunca la usan en la batalla espiritual. Ayunan, oran, pero no usan la palabra. Segunda de Corintios 3:6, mire lo que dice. Segunda de Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. La palabra de Dios, ¿qué es lo que es? Es la espada del Espíritu. Entonces, si tenemos comunión con el Espíritu, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Nos va a llevar a usar la palabra, la espada. Nuestra boca se va a transformar en una espada aguda y vamos a comenzar a soltar palabras que el diablo va a temer y el diablo va a decir, yo contra esto no puedo, tengo que retroceder. ¿Por qué? Porque le estamos declarando lo que dice la palabra de Dios, la voluntad de Dios revelada a través del Espíritu Santo en la revelación de Cristo. ¡Aleluya! Eso es poderoso. Eso es poderoso, mi amado hermano. Eso es poderoso, mi amada hermana. Entonces, somos ministros competentes, pero también soldados del ejército del Dios vivo. Tú no solamente puedes decir, yo soy ministro, yo quiero ser predicador, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser maestro, yo quiero ser pastor, yo quiero ser apóstol, profeta, y quiero todos los títulos, pero tú también eres soldado. Tú también eres un soldado de Cristo, yo también soy un soldado de Cristo y como soldado yo tengo armas espirituales que tengo que usar y la más importante de ellas es la espada de Dios, la espada del Espíritu. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4, mire lo que dice. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros caminamos en la palabra, vivimos la palabra, usamos la palabra para defendernos, usamos la palabra para atacar y contraatacar, usamos la palabra para la destrucción de fortalezas. Por lo tanto, mi amado hermano, mi amada hermana, tú que me estás escuchando por primera vez, la palabra de Dios no es juego. La palabra de Dios, la Biblia, no es juego. Pero esa Biblia, esa palabra de Dios necesita que sea revelada por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo la use poderosamente a través de nosotros. Entonces, si no estamos conectados con el Espíritu Santo, ¿cómo vamos a guerrear espiritualmente? Podemos orar, podemos ayunar, podemos caer en las vanas repeticiones, podemos hacer huelgas de hambre, mi amado, pero si no usamos la palabra para defendernos, no vamos a salir victoriosos. No vamos a salir victoriosos. Jesús usó la palabra para defenderse. Él ayunó para estar en comunión negándose a sí mismo. Y el ayuno es bueno para estar en comunión con Dios y negarse a uno mismo. Pero cuando Jesús tuvo que usar la espada, la usó. Usó la palabra para contraatacar y atacar al enemigo. Y el enemigo perdió autoridad sobre su vida.
Entonces no podemos pasar por alto. Algo que no podemos pasar por alto es que para los soldados romanos en ese tiempo usar su espada era indispensable. Para un soldado romano de ese tiempo, entendiendo el contexto en que se escribe este versículo, debemos entender entonces que en ese contexto ellos están diciendo la espada es muy importante para el soldado, y un soldado que no tiene espada en la guerra está perdido, está vencido. Entonces dice, de la misma forma, ustedes son soldados de Cristo, son soldados del ejército de Dios, y si no usan la espada, no tienen la espada y no la usan, ustedes van a estar perdidos, se van a estar vencidos, porque el enemigo tiene armas para destruir a los cristianos. La seducción, ¿verdad? La tentación, ¿verdad? Las mentiras, los engaños y todas esas cosas. Entonces, la espada es indispensable para todo soldado de ese tiempo y para lo que es para hoy un fusil, ¿verdad? Una pistola, una ametralladora. Hoy es indispensable para un soldado. Un soldado que va a la guerra sin esas armas está perdido. De la misma forma, un cristiano que va sin la espada del Espíritu está perdido. No va a salir victorioso. Se va a frustrar tanto ayuno, se va a frustrar tanta oración. Pero si no comienza a declarar palabras, si no comienza a soltar palabra de bendición, si no comienza a soltar la palabra de Dios para destrucción de fortaleza, si no comienza a enfrentar las tentaciones con el escrito está, ese cristiano está perdido lamentablemente. Entonces, mis amados hermanos, es para nosotros un honor, una honra que Dios nos haya dado su espada. La espada del Espíritu la haya puesto en nosotros, en nuestros labios, para que nosotros la declaremos. Entonces, ¿cuál es el deseo de nuestro enemigo? ¿Qué es lo que el enemigo quiere entonces? El diablo está complacido si los creyentes se limitan a mantener la espada dentro de la funda. ¿Qué significa eso? Estudiar mucha Biblia, pero no usarla, no aplicarla. Eso es mantener la palabra ahí en la funda, en la vaina. Mi amado, mi amada, nosotros no podemos solamente ser teólogos, nosotros somos soldados y tenemos que usar la palabra de Dios para destrucción de fortalezas, para ir en contra del enemigo y derrotarlo en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra descendencia, en nuestras finanzas, en nuestra salud, en todo lo que Dios nos ha dado para ministrar en nuestra nación, en nuestro país. ¿Queremos resplandecer? Pues comencemos a usar la palabra de Dios. Dejemos de lado la queja, dejemos de lado la amargura, el resentimiento, dejemos de lado la palabra de conmiseración, de que ay de mí, pobrecito de mí, que todo está mal. Sí, todo está mal y va a ponerse más mal, pero la iglesia va a resplandecer. ¿Cuál iglesia es la que va a resplandecer? La iglesia que entienda que tiene un arma poderosa para destrucción de fortalezas que se llama palabra de Dios, la Biblia, esa Biblia revelada por el Espíritu Santo. Aleluya, si estás de acuerdo conmigo, escribe allí en la cajita de comentarios, gloria a Dios, aleluya, gracias Señor por esa poderosa arma. Entonces, no debemos mantener la palabra dentro de la funda, es decir, aquí en nuestra mente solamente, sino que debemos soltarla, siendo guiados por el Espíritu Santo. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La palabra maquinación significa plan de maldad para destrucción. Entonces, cuando el diablo maquina es para destruirte. Y la única forma de enfrentar esa destrucción es defendiéndose con la palabra de Dios y contraatacándolo con la palabra de Dios. Nosotros no podemos pasar por alto que el enemigo está buscando nuestra destrucción. Dice en Oseas 4:6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, le dice a los sacerdotes, yo también te desecho del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley, es decir, la palabra de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué hay tantos hijos hoy en día que no quieren nada con el Evangelio? Porque nos hemos olvidado de la palabra, porque nos hemos olvidado de caminar en la palabra, porque nos hemos olvidado de usar la palabra como una espada poderosa para defendernos, para atacar y contraatacar al enemigo. Nos hemos olvidado de que la palabra de Dios no, es seria, es verdadera. La palabra de Dios no va a pasar el cielo, la tierra, todo va a pasar, pero su palabra nunca va a pasar porque es palabra de Dios. Todo Dios lo creó con la palabra. Él dijo y fue hecho. Él habló y fue hecho. Mi amado, mi amada, hermano, hermana, nosotros no podemos pasar por alto la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa, es poderosa. Y aquel que pasa por alto la palabra de Dios, aquel que duda de la palabra de Dios, aquel que cae en la incredulidad frente a la palabra de Dios, aquel que comienza a decir, no, yo no creo que sea tan así. No, si no es tan así, no hay que ponerle tanto. No, si esto no. Ese hermano amado,
Ese está desechando la palabra de Dios y Dios lo desecha del sacerdocio. Y no solamente a él, sino que también a su descendencia. No lo digo yo, lo dice la palabra. Oseas 4:6, te lo vuelvo a leer. Dice, mi pueblo fue destruido, familias enteras destruidas, hombres enteros destruidos, ministerios enteros destruidos, porque le faltó conocimiento, le faltó revelación, le faltó entendimiento, le faltó esa comunión con el Espíritu Santo. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque no quisieron buscar al Espíritu Santo para que les enseñara, sino que se llenaron envanecieron su mente, pensando que lo que sabían, que esa información, que extender la filacteria y declarar que sabían versículos de memoria, les bastaba para enfrentar al diablo. Pues dice acá, porque desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, mi amado, aquel que desecha la palabra es desechado del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley, la palabra de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No debemos olvidar, el escrito está, no debemos olvidar la palabra de Dios. Cristo nos revela la palabra para que la usemos. No nos revela la palabra para que nosotros nos jactemos, sino para que la usemos. Cristo usó la palabra en su vida y para enfrentar al diablo y destruirlo. Mi amado, mi amada, nosotros no podemos pasar por alto esto. El diablo conoce muy bien y el poder y la autoridad de esta poderosa espada que es la palabra de Dios. El diablo sabe que cuando se enfrenta a alguien que maneja la espada de Dios, él está perdido. La espada del Espíritu Santo es poderosa. El diablo no tiene autoridad. Esta espada es poderosa y no tiene nada que se compare en fuerza, en poder y en efectividad. ¡Aleluya! No hay nada que se compare, te lo vuelvo a repetir, en fuerza, en poder y en efectividad cuando es usada por un hijo de Dios. Hebreos 4:12, mira lo que dice Hebreos 4:12. Mira hasta dónde llega esta espada, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué de espada de dos filos? Porque corta hacia arriba y corta hacia abajo y también penetra. Mi amado, en ese tiempo hubo un cambio de tecnología, solamente habían espadas como los cuchillos que se usan para echar mantequilla, filo por un lado. Entonces alguien dijo, vamos a hacerle punta y vamos a sacarle filo por ambos lados y cambió la tecnología. Entonces la espada se transformó en algo poderoso, un misil Tomahawk en la mano de los soldados. Entonces el apóstol usa como referencia esto y dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Hasta dónde llega? Hasta el alma, hasta el espíritu, hasta las coyunturas. Eso significa las maldiciones que están en nuestros huesos, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, la palabra de Dios es poderosa, es poderosa. Dile al que está junto a ti, la palabra de Dios es poderosa y no la puedes pasar por alto, no la podemos pasar por alto. La palabra de Dios discierne todo, mi amado. Todo lo saca a la luz. Todo lo saca a la luz. Entonces, un cristiano que usa la palabra de Dios va a caminar en victoria. Un hijo de Dios que entiende que la palabra de Dios no es simplemente para tenerla allí durmiendo, va a ser usado por Dios poderosamente. Entonces, ¿qué debemos entender? Que hay poder y autoridad y efectividad en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hay? Hay poder, autoridad y efectividad. ¿En dónde? En la palabra de Dios. ¡Aleluya! Jesús es el verbo, es la revelación de la palabra. ¡Aleluya! Entonces, el que usa la palabra, ¿qué está usando? La vida de Cristo. Santo, poderoso, glorioso es eso. Por eso el diablo no quiere que los hijos de Dios usen esta arma poderosa e increíble que Dios le ha dado a sus hijos. ¿A quién le dio? A sus hijos. No todos lo tienen, solamente los hijos de Dios. ¿Y cuáles hijos? Los que les creen. Los que le creen al Padre. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Los que le creen a Dios, los que usan la palabra, son los que tienen esta arma poderosa en sus manos, en su boca, y la pueden usar para destrucción de fortalezas. Jesús la usó para defenderse ante el ataque de Satanás en el desierto. Jesús venía saliendo de un ayuno de 40 días donde el Espíritu Santo lo había llevado al desierto para que fuera tentado. Pero primero él tuvo que entrar en una comunión negándose a sí mismo con Dios. Él se negó a sí mismo para entrar en esa comunión profunda con el Espíritu Santo, con Dios. Y cuando está en esa comunión profunda, ya terminando su ayuno, el diablo viene. El diablo siempre va a buscar momentos de debilidad, en donde nuestra carne esté débil para atacarnos, en donde nuestra alma esté desconectada de Dios o esté pasando por momentos de aflicción para que nosotros perdamos las batallas espirituales en las cuales Él nos quiere meter. Entonces, en ese momento,
él se levanta en contra de Jesús. Mateo 4, versículos 3 y 4. Mire lo que dice. Mateo 4, 3 y 4 dice, y vino el tentador. ¿Quién es? Satanás. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, ¿qué es lo que quiso poner en tela de juicio? Su identidad. ¿Cuántas veces el diablo te ha puesto en tela de juicio tu identidad? ¿Cuántas veces te ha dicho, es que tú no eres hijo de Dios? Es que parece que Dios se equivocó contigo. Es que tú estás equivocado y tú nunca vas a poder. Él puso en tela de juicio su identidad. Le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces lo tienta además. Le dice, si tú eres el Hijo de Dios, el diablo, di que estas piedras se conviertan en pan. Le pone en juicio su identidad y también le pone allí la limitación de que como no es el Hijo de Dios, como está dudando, no va a decir nada porque él le está diciendo, tú no tienes la autoridad para decir esto. Pero Jesús le responde y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. Escrito está. ¿Dónde estaba escrito? Vamos, veamos dónde estaba escrito. Deuteronomio 8.3. Deuteronomio 8.3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Estaba escrito? ¿Jesús estaba mintiendo? Jesús conocía la palabra, pero la usó, la desenvainó, la usó y le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá. ¡Wow! Allí el diablo quedó despoblado, allí el diablo quedó destruido, el diablo recibió un estoque de Dios, recibió un estoque de Jesús con la palabra. Entonces el diablo dijo, yo no lo puedo atacar por aquí, él sabe quién es y él sabe que tiene autoridad. ¡Wow! Tremendo, tremendo. ¿Qué hacen los cristianos? Ayunan, oran, pero no usan la palabra. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no usa la palabra? El diablo le pasa por encima. El diablo lo vence. El diablo no hubiese permitido que él se hubiese levantado como el Mesías. Pero Jesús usó la palabra, mi amado. Jesús usó la palabra. Usó la palabra. Luego le dice a Jesús nuevamente, y Jesús vuelve a responderle con el escrito está. Mire, Mateo 4, versículos 6 y 7. Mateo 4, 6 y 7 dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez poniendo en tela de juicio su identidad, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti. Queridos, el diablo sabe que está escrita la palabra. El diablo sabe lo que está escrito en la Biblia, por eso que él lo respeta. Mire lo que hace aquí el diablo, lo quiere confundir a Jesús. ¿Cuántas veces el diablo te ha querido confundir? ¿Con qué lo estaba confundiendo? Con la palabra. Lo estaba usando la palabra para confundirlo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Esto lo dijo el diablo. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. Fíjese, el diablo maneja la palabra. Entonces, mi amado, mi amada, si tú no usas la palabra, el diablo la va a usar en contra tuya. El diablo va a usar la palabra para confundirte. El diablo va a usar la palabra para sacarte de la verdad de Dios confundiéndote. Mi amado, cuánta falsa doctrina, cuánta mentira doctrinal que se está enseñando en este tiempo. ¿Cuánta gente está hablando incluso que Jesús no es el Mesías? ¿Cuánta gente está hablando acerca de la doctrina de la prosperidad? ¿Cuánta gente está hablando que no hay que declarar la palabra? ¿Cuánta gente está hablando cosas que van en contra de la verdad de Dios? Mi amado, el diablo usa la palabra para engañar aún a los escogidos. Y si los escogidos no están atentos en la presencia de Dios, serán engañados por Satanás. ¿Qué le responde Jesús en el versículo 7? Jesús le responde y le dijo, escrito está también, escrito está también. Lo que dijo el diablo era verdad. Y Jesús le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Le dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Verbo, yo soy el Señor, así que a mí no me tientas. Yo sé que si me lanzo los ángeles vienen, pero tú no me vas a tentar para yo lanzarme, porque yo sé quién soy. Queridos, qué tremendo es usar la palabra. Qué poderoso es usar la palabra de Dios. ¿Dónde estaba escrito esto? Deuteronomio 6:16. Deuteronomio 6:16 dice, no tentarás, ahí está, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá.
No lo vas a tentar. Es decir, lo que Dios te dijo, mantente firme allí, no dudes, no caigas en la incredulidad, mantente firme cuando el diablo te diga y te diga, hazlo porque me parece que Dios no está contigo. No, tú te mantienes firme, tú te paras firme en lo que sabes de Dios y el diablo perdió autoridad sobre tu vida. ¿Estamos claros hasta aquí? Si estamos claros hasta aquí y usted está entendiendo bien, escríbame amén allí. Queridos, entonces la palabra de Dios es poderosa en la boca de sus hijos. Ese eres tú, ese soy yo. Gloria a Dios por eso. La palabra de Dios es poderosa en la boca de sus hijos. La palabra de Dios es como una espada aguda en nuestra boca. Es como una espada aguda en nuestra boca. ¡Wow! Tremendo, potente eso. Mire, cuando Isaías entendió esto, lo que dice Isaías 49, versículo 1 y 2. Dice, Isaías dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Está diciendo, yo sé quién soy en el Señor, soy un hijo de Dios, Dios me ha llamado, está diciendo. Desde las entrañas de mi madre me tuvo mi nombre en memoria. Es decir, Él me conoce y yo también lo conozco a Él. Y dice, y puso mi boca como espada aguda. Y puso mi boca como espada aguda. Es decir, ¿qué es lo que sale de mi boca? Palabra de Dios, que es como una espada de dos filos que discierne, que saca a la luz todas las cosas ocultas del espíritu, del alma y de la carne del hombre, y que no hay ninguna cosa creada que no sea puesta en verdad por ella. Entonces dice, y puso en mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Es decir, Dios me ha preparado para este tiempo levantarme y usar la espada poderosa para destrucción de fortalezas. Aleluya, gloria a Dios por eso. Entonces, vamos, dice, entonces el poder está en nuestros labios. Tú tienes poder en tus labios, yo tengo poder en mis labios si es que estamos en comunión con el Espíritu Santo y estamos siendo obedientes a la palabra. Amén, porque la palabra no es para tenerla acá, la palabra es para usarla. La palabra es para usarla. Amén. Proverbios 18:21. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, la muerte y la vida. Si tú amas la vida, usa la palabra de Dios, porque ahí hay poder y vas a comer de ese fruto. Pero si tú no crees en la palabra de Dios, vas a comenzar a soltar palabras de incredulidad y vas a comer de ese fruto, porque allí está la muerte. Entonces, importante entender que la palabra de Dios no es solamente un libro. La palabra de Dios es algo poderoso, poderoso que hay que usarlo. La misma espada aguda que estaba en la boca de Cristo está en tu boca, está en mi boca, porque tú fuiste sellado, porque yo fui sellado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ahora está sobre mí y está sobre todos aquellos que han decidido obedecer, negándose a sí mismo, siguiendo las pisadas de Cristo. Apocalipsis 1:16, ya estamos por terminar, dice, tenía en su diestra 7 estrellas, este es Jesús, las siete iglesias, ¿verdad? Y los 7 espíritus. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, Hebreos 4:12. La palabra de Dios es como una espada de doble filo. Y su rostro era como el sol, sol de justicia. El diablo nos quiere sacar, quiere que haya afelio, ¿verdad? Que nos apartemos del sol de justicia para que nos enfriemos espiritualmente y nos muramos. Entonces dice, cuando Él resplandece con su fuerza, es decir, Dios, mientras más cerca estemos de Dios, más fuerza vamos a tener en nuestro interior. Y la palabra de Dios va a fluir porque el Espíritu Santo va a estar avivando el fuego de nuestro espíritu. Y va a fluir palabra de Dios y el diablo no va a poder hacer nada en contra tuyo. Entonces, mi amado, nosotros no podemos dejarnos que el diablo nos siga atacando con los temores, con las dudas, con los recuerdos del pecado ya confesado del pasado. No podemos dejar que el diablo nos ataque con la incredulidad y con la duda. Yo creo en Dios y me paro firme en lo que Dios dice, como lo hizo Jesús, en el escrito está. Y si he pecado, si ya he confesado mi pecado, Dios me ha perdonado. Por lo tanto, yo no voy a caer más en la mentira de la condenación y autocondenación cuando Él me recuerda cosas que Dios ya se olvidó y Dios me perdonó. Por lo tanto, recuerda cuando ocurra eso, la espada del Espíritu. Recuerda lo que dice, usa la espada, recuerda lo que dice. Allí en 1 de Juan 1:9, cuando el diablo te diga, ay, es que te acuerdas lo que hiciste, te acuerdas cómo eras, te acuerdas lo que decías, te acuerdas lo que hablabas, tú le vas a decir, yo confesé mi pecado delante de Dios y Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Y eso está escrito.
¿Dónde está escrito? Primera de Juan 1:9. Por favor, proyectémoslos. Primera de Juan 1:9. Entonces el diablo viene y tú le dices, yo confesé mi pecado y Dios es justo y Él me perdonó de todos mis pecados y me limpió de toda maldad, y eso está escrito allí en Primera de Juan 1:9. Y el diablo pierde autoridad. ¿Pero qué hacemos? Ay, Señor, otra vez estoy mal. Señor, por favor, vamos a... Y ahí estamos llorando y lloriqueando, y el diablo enseñoreándose en nuestra lastimería, enseñoreándose en la conmiseración en nuestras vidas. Queridos, es tiempo de pararnos. Es tiempo de pararnos. Es tiempo de desenfundar y usar con agresividad para defendernos y contraatacar y atacar al diablo con el escrito está. No más tiempo de llanto, no más tiempo allí de andar con conmiseración. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece, y somos más que vencedores en Cristo Jesús, en el poder de sus fuerzas. El diablo no tiene autoridad. Tú le das la autoridad para que te venza. Tú le das la autoridad para que Él pase por encima tuyo, pase por encima de tu matrimonio, por encima de tu familia, por encima de tus bienes, por encima de tu salud, de tu economía, por encima de tu descendencia. Tú le das la autoridad cuando no caminas en el escrito está, cuando pones en duda y comienzas aceptas la incredulidad acerca de lo que dice la palabra de Dios, porque no lo usas. Lo puedes saber aquí, pero si no lo usas, eres un incrédulo, porque no estás haciendo efectivo lo que dice la palabra de Dios. Wow, potente esto, ¿verdad? Muy potente. Entonces, algunas preguntas para reflexionar. Primera pregunta: ¿te estás alimentando diariamente de la palabra de Dios? ¿Estás comiendo del pan que descendió del cielo, como dice en Juan 6? ¿Estás comiendo de la palabra de Dios? Recuerda, el pueblo de Dios comió maná en el desierto, religión, y murieron. Pero el que come del pan vivo, el que come del pan que descendió del cielo, de la revelación de Cristo, ese vivirá. Y el diablo no va a tener autoridad y lo va a vencer y va a entrar en la eternidad con el Padre. Y cuando llegue ese momento dado, cuando suene la trompeta, ya sea que seamos alzados o sea que tengamos que partir de esta tierra a través de la muerte, vamos a llegar a la presencia de Él y nos va a decir: bien, mi buen siervo, fiel y amado, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Padre, si es que caminamos en la palabra. Amén. Por eso que es necesario comer de la palabra, pero sintetizarla y usarla. ¿Te ejercitas en la palabra? ¿Declaras palabra? ¿Profetizas palabras sobre tu familia? ¿O te estás quejando de tu hijo? ¿O te estás quejando de tu hija? ¿O te estás quejando de tu trabajo? ¿Te estás quejando de la finanza? ¿Te estás quejando del gobierno? Sí, todo va a ir de mal en peor, pero nosotros profeticemos porque vamos a ver victoria en la profecía. Tercero, ¿procuras usarla antes que le ataque el enemigo? ¿Te estás cubriendo? ¿Estás usando la palabra de Dios para cubrirte y desarticular todas las mentiras y engaños del diablo? ¿O estás siendo reactivo? Nosotros debemos ser proactivos. Atacar al diablo antes que nos ataque. ¿La usas para contraatacar y atacar a tus enemigos espirituales? Mi amado, tenemos que atacar y contraatacar a nuestro enemigo. Si por algún lugar se entró, por algún portillo logró entrar, contraataquemos. Y cortémosle la cabeza en el nombre poderoso de Jesús, porque nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y aunque comiéramos y comiéramos cosas mortíferas, no nos harán daño. Mi amado, en este brazo a mí me picó una araña de rincón. Profeticé palabra. Tenía todo el brazo morado, ya había entrado en necropsis, profeticé palabra, declarando vida, declarando salud, declarando que ninguna cosa mortífera me haría daño. A la media hora ya no había nada, se había desaparecido todo, sin antídoto, sin nada. ¿Sabes por qué? Porque usé la palabra. Me dijeron a mí que yo iba a los 40 años, iba a andar con bastones y tomando pastillas, porque iba a tener artrosis en mis rodillas, producto de las 2 operaciones que tengo en las rodillas. Hoy ya no juego a la pelota porque no tengo tiempo, pero sí voy al gimnasio, levanto pesas, hago sentadillas, levanto en prensa. Hoy día levanté más de 280 kilos en prensa. 4 series de 12 repeticiones. Mis amados, ¿por qué tenemos que creerle al diablo? Creámosle a Dios. Usemos la palabra. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Usa la palabra. No te dejes intimidar por ella. Me dijeron que yo tenía herpes y que yo iba a estar esclavo de por vida de la pomadita aciclovir y de la pastilla aciclovir. Cuando entendí esto, declaré que yo era sano en el nombre de Jesús y me paraba en que por las llagas de Cristo yo fui sanado. Nunca más tomé pastilla aciclovir.
Y hasta el día de hoy no he vuelto a tener, estoy hablando hace más de 20 años, no he vuelto a tener herpes en mi boca. No podía tragar ni la saliva. Me llamaron del hospital porque usted sabe que eso es crónico. Me llamaron del hospital preguntándome y diciéndome por qué no había ido a buscar las pastillas ni el aciclovir para el herpes. Y yo le dije, porque yo ya no tengo herpes. Y me dijo, no, si usted tiene herpes y es crónico. Le dije, será su herpes, pero mío no es. La embarré porque también la até a esa persona, al herpes. Pero, ¿qué te quiero decir? Que tú tienes autoridad en tus labios. Úsala, pueblo de Dios. No te sigas quejando y lamentando. No te sigas dejando avasallar por el enemigo. Usa la poderosa palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios y que está en tus labios. No la tengas aquí. Deja que fluya, guiada por el Espíritu Santo. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por darnos tan grande y poderosa arma espiritual, que es tu poderosa palabra, la cual es como una espada poderosa, manejada por el Espíritu Santo, y la has puesto en nuestros labios como una espada aguda, mi Señor. Espíritu Santo, ayúdanos y úsanos para que esa espada poderosa, aguda, salga de nuestros labios, declarando verdad, declarando victoria, declarando la victoria de Cristo, y que el diablo al escucharla huya y sepa que hay pueblo de Dios que le cree al Creador del cielo y de la tierra. Espíritu Santo, queremos usar la palabra con prontitud y valentía, con denuedo, porque la palabra de Dios es el escrito está. Y si está escrito, se tiene que cumplir aquí en la tierra, debajo de la tierra y en el cielo, porque es palabra de Dios. Espíritu Santo, guíanos y ministranos. Suelto palabra de bendición y declaro que mis hermanos todo lo pueden en Cristo que les fortalece. Declaro que mis hermanos, que somos un ministerio, que somos la iglesia, que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Declaro que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Declaro que si por un camino vienen, por 7 huirán nuestros enemigos. Establezco la victoria de Cristo en nuestras vidas. Establezco que nosotros caminamos en humildad y en temor reverente, y la paga de la humildad y el temor reverente es prosperidad, es honra y es salud. Yo declaro eso sobre mi vida y declaro eso sobre esta congregación, sobre este ministerio y sobre todos los que me están escuchando. Palabra de Dios sobre nuestras vidas, fluyendo para gloria tuya, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Wow. Poderoso tiempo en el Señor, glorioso tiempo en el Señor. Dios está contigo, Dios está conmigo. El diablo no tiene autoridad cuando nosotros sabemos quiénes somos. Amados, este día viernes a las 20 horas tenemos taller de intercesión efectiva con la pastora y profeta Lilian Isla. Poderoso eso va a estar. Así es que a las 20 horas, Facebook Live o por YouTube, Avivamiento Iquique, 20 horas, taller de intercesión efectiva. Día sábado, 18:30 horas, el culto en punto. Por favor, a todos aquellos que están llegando temprano, sigan llegando temprano. Está bien lo que están haciendo. Lleguen temprano, lleguen a la hora, lleguen justo a la hora o 10 minutos antes para que se inscriban y tomen la ubicación y ahí estemos preparándonos para exaltar, adorar y sentarnos a la mesa del Señor. Sábado, 18:30 horas. Y los que llegan tarde, ponga el reloj un poquito más temprano, para que lo despierte de la siesta, para que llegue temprano, para que no se pierda la adoración, porque nosotros lo único que le entregamos a Dios es la adoración, porque Él es el que nos nutre, Él es el que nos llena. Por lo tanto, usted entregue la adoración, venga temprano a adorar, venga temprano a alabar, a exaltar, levante sus manos y glorifique al Dios vivo, porque para eso fuimos llamados. Somos adoradores, adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Y el día domingo a las 20 horas, oración ministerial. Allí orando, quebrantando, derribando, poniéndonos de acuerdo, usando el principio del acuerdo, como dice ahí en Mateo 18, del versículo 18 al 20. Allí usando el principio del acuerdo, atando y desatando, usando nuestra autoridad, diciéndole al Señor, habemos más de 2 que estamos unidos aquí en la tierra, pidiéndote a ti para que tú lo hagas. Y respuesta del cielo viene, porque el espíritu de Persia ya fue atado sobre tu vida, porque el espíritu de Persia, el que interfería, ya fue atado. Lo declaramos en el nombre de Jesús, fue atado y ya no hay interferencia para que venga respuesta del cielo sobre tu vida, sobre mi vida y sobre esta casa ministerial. Mi amado, mi amada,
Un gusto poder compartir esta palabra contigo, un gusto poder enseñarte y escudriñar esta palabra para que tú tomes esta arma espiritual y la comiences a usar. Un abrazo para todos y cada uno. Les bendigo y les amamos en el Señor, la pastora y yo y toda esta casa ministerial, la casa ministerial de la familia Avivamiento, les saluda, muchas bendiciones, un abrazo, los queremos mucho y vamos para adelante, porque Dios está con nosotros y Él es bueno, es muy bueno. Shalom. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias por pertenecer a esta gran familia en Cristo. Al ingresar al salón, debes registrar tu nombre y temperatura. Usar tu mascarilla y cubreboca en todo momento. Evita en lo posible moverte de tu lugar. Y ahora, los avisos semanales. ¿Vienes por primera vez? No te preocupes, todos aquellos que son llamados por Dios deben iniciar su proceso de establecimiento en el reino de Dios. Y es por eso que tenemos un proceso de acompañamiento que de seguro te afirmará en tus primeros pasos en el reino de Dios. Al finalizar el culto, acércate a algún hermano o hermana y pídele más información. Reuniones de célula. Todos los martes nos reunimos en 9 células diferentes, en Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte, Calama, Antofagasta y Tacna. Consulta con algún líder de célula o con la Secretaría de Avivamiento para más información. Discipulado en línea. Miércoles a las 20 horas a través de Facebook y YouTube. ¡Te esperamos! Kilos de amor. Los sábados, durante el tiempo de ofrendas, entrega tu kilo de amor compuesto de alimentos no perecibles y útiles de aseo, para ir en ayuda de quienes más lo necesitan. Oración ministerial a través de Zoom. Domingo, 20 horas. Solicita el link a través de nuestras redes sociales. Taller de intercesión efectiva. Viernes, 20 horas. Conéctate junto a nuestra pastora Lilian Islas a través de Facebook y YouTube. Escuelas ministeriales. No basta solo con venir a la iglesia. Debemos crecer espiritualmente y para eso tenemos las siguientes escuelas. Nueva Criatura, Familia Cristiana, Entrenamiento para líderes de célula, Principios de lealtad, Siguiendo las pisadas de Cristo, Arpas y copas y Finanzas de reino. Las escuelas ministeriales comenzaron el 5 de mayo en sus diversos niveles y los talleres darán inicio la primera semana de julio. Para consultas, llamar a la Secretaría Ministerial al 963 63 50 81. Saetas de Salvación ya comenzaron sus clases presenciales. Para consultas, contactarse con las maestras.